Bien, señores, ya estamos de vuelta y con el invitado de hoy vamos a hablar con el doctor Tapia sobre la próstata. Bienvenido a Eventos Opiniones al Día. Bueno, muchas gracias por invitarme aquí a Eventos Opiniones. Primero a ustedes, como el staff de Eventos de Opiniones, a Benjamín, Infante, Maribel, Ale, mi tocayo. Sí. Estamos aquí también para toda la población de Bonao. Yo creo que es oportuno hablar de un tema un poquito escabroso. Y también venimos en representación del Policlínico Bonao, que es una empresa médica que está dando la talla aquí en la provincia y creemos que podemos seguir dando esa facultad que es la salud a toda esta población de Bonao y de todos los pueblos alrededores, ¿verdad? Aledaños. Doctor, ¿qué es? Pero usted dice que es más viejo que tiene que preguntar adelante. Nomás cuando No, usted le no, conviene. después, ahora puntual. Pero espérese, porque tú no sabes si está preocupado. ¿Qué es la próstata y cuál es su función? Exacto. Esa es una pregunta obligada. ¿Qué es y cómo funciona? Bueno, próstata etimológicamente significa algo que va adelante, o sea, que está adelante. Es como si fuera un escudo, un protector. Eso, desde la antigüedad, la próstata ha significado un gran misterio para todos y las primeras notificaciones que se tienen de ella están en las tablillas mesopotámicas. O sea, desde ahí se hace referencia a esos síntomas, signos que se sienten los hombres para no poder orinar adecuadamente, el miedo que representaba eso, porque siempre estaba desconocido, coañadido con el envejecimiento. O sea, por regular el joven no sufre de eso, pero sí ya la persona envejeciente es la que tiene esa cuña y es la que está tildada de que va a padecer o puede padecer de esos síntomas. Y en el devenir de la historia, mucha gente se ha atrevido a hablar de eso. Esa famosa, los primeros nombres que se llamaron fueron la estranguria, que era cuando el hombre no podía orinar o se trancaba de orinar. Y eso fue llamando a los misterios, a ese misterio. En el siglo XVIII aproximadamente fueron que se hicieron las primeras disecciones de cadáveres en las cuales se identificó real y efectivamente lo que fue la próstata, algo que estaba vedado para la época por el gran refajo religioso que había en toda la cultura occidental, digamos de Europa. Eso era, tú sacar un cadáver de un cementerio o practicar con eso era un sacrilegio para la iglesia. Sí. O sea, ustedes saben que eso tiene lo quemaban vivo, Claro, lo quemaban vivo. Claro, un velo, robar cadáveres era una cosa tremenda, sobre todo para disecarlo. Pero ya cuando se fueron abriendo la parte industrial, lo que fue la época de la revolución industrial, se fue aperturando, que fue una época importante. Después del Renacimiento, la revolución industrial, que abrió todos los paradigmas y fue quitando todos esos paradigmas, entonces sí se descubrió que era un órgano importante en la reproducción humana. Ese órgano, se disecaron las primeras próstatas con las vesículas seminales y se determinó que era para guardar los espermatozoides ahí junto con la secreción seminal y que servía al aparato reproductor masculino. Pero Doctor, la próstata doctor, parece una glándula. Señores, Es una glándula. pregunta. ¿A qué edad se recomienda ya hacerse el chequeo de rigor de la próstata? Sí, a partir de la cuarta década de la vida. Pero hay familias... ¿Qué significa la cuarta década de la 40 vida? años. 40 años en Ah, ok, adelante. ok. Hay familias que por sus antecedentes familiares, o sea, tu papá, tu abuelo, tu descendencia, hay familias que tienden a tener ese gen Hereditario. de corte hereditario, entonces tienen que atenderse más a tiempo. A muchos pacientes no les gusta la idea de irse a chequear la próstata, pero es necesario ese chequeo. El temor y el miedo es ancestral, o sea, ese temor de que el hombre se va a chequear la próstata. Inclusive había un médico amigo que se fajaba fuera del consultorio a vigilar a los pacientes, amigos de que iban a chequearse. Para ver cómo salía. Exactamente, para ver cómo salía. Entonces, yo decía a Benjamín Infante que en el inicio
es algo jocoso, pero a la vez misterioso. Siempre ha tenido un velo de misterio y de que corresponde mucho a ese famoso machismo arraigado en esta sociedad y sobre todo en esta zona, en toda la zona, porque realmente el machismo es un gen muy arraigado en todas las sociedades. Benjamín, Usted habló de que la próstata tiene que ver mucho con lo que es el esperma. Sí, sí. Y hay una pregunta que tengo que hacerla porque hay hombres que tienen 2, 3 mujeres. Ay, Sí. dos, Tienen ¿y dónde eso? Tienen una. Eso ya- tienen Él está poniendo una segunda, trataba yo soy un hombre soltero, puedo tener. Ok. Ahora, Ay, sí, no, Wow. pero así. Ahora, el asunto sería, esa actividad sexual tan abierta de tanta actividad, podría ser o podría afectar la parte de la próstata en sí. la actividad sexual desprotegida, feroz, abigarrada, lo que te puede traer enfermedades venéreas y enfermedades que pueden afectar el sistema genitourinario y por ende la vida. Mira, por ejemplo, el SIDA, que fue en un momento un tapete y que detuvo mucho ese engendro que era la sexualidad, detuvo un momento. Y las enfermedades venéreas, por ejemplo, la sífilis, que fue una enfermedad histórica, que fue la enfermedad que domó prácticamente a todas las poblaciones americanas. Cuando los españoles vinieron a estas tierras, no se conocían enfermedades venéreas. Cuando de que entraron esa gente se entró la sífilis, la gonorrea y un sinnúmero de enfermedades venéreas que domó todas las poblaciones, porque fue la peor claque que vino aquí. Entonces, la próstata per se tiende a ser un órgano que interviene en la reproducción masculina y por ende es un órgano que tiende a crecer, a producir patologías, enfermedades, desde las infecciones propias de la próstata hasta el crecimiento de ella y lo más temible de ella, que es el famoso cáncer prostático, que es todavía un terror y que se discute y se debate mucho en los congresos sobre el mejor tratamiento. Existen muchas cosas. Realmente ya el temor tan grande a eso se ha ido desapareciendo, pero creo que cuando usted se atiende a tiempo, los resultados usted los tiene a tiempo. Maribel, ¿Cuáles son los síntomas de la próstata inflamada? La llamada prostatitis. Sí. Prostatitis. Sí, un paciente que tenga una prostatitis, en primer lugar, tiene un tremendo ardor al orinar, tiene fiebre, que es una inflamación importante. Atención, ¿eh? Tiene fiebre, es un paciente que está agudamente enfermo, se nota enfermo. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene imposibilidad para orinar, le da trabajo para... orinar es un martirio para esa persona porque no puede, está todo inflamado. No se puede hacer un tacto rectal muchas veces en ese tipo de pacientes porque ni siquiera el dedo puede penetrar para hacerle una palpación. Entonces, ese tipo de paciente con ese tipo de patología tiene que atenderse necesariamente por una entidad facultativa para que lo pueda manejar. doctor, hay una preocupación en los hombres. Ok. Una prostatitis aguda o un cáncer de próstata y hay que extirpar la próstata. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos? El hombre queda prácticamente infuncional. No hay erección después que le extraen la próstata No te al preocupes hombre. por eso ya, Lacey. Sí, esa es una preocupación de todas las personas que tienen esa situación. Hay que dividir la pregunta, porque real y efectivamente el hombre envejeciente sabemos que ya su función sexual va decayendo porque los niveles de testosterona y un sinnúmero va envejeciendo. Todo va envejeciendo. Entonces, Hay bombita, doctor, hay bombita. Sí, claro, pero ya no son los que eligen esa condición de tú ponerte una bombita. Pero real y efectivamente en estas sociedades, la mayoría de las consultas, el paciente muchas veces va a la consulta diciendo, mira, yo tengo un problema de la próstata y yo creo que no estoy orinando bien, tengo molestia para orinar, me levanto muchas veces por la noche, tengo que pujar.
y al final me dicen, pero también tengo una cosa, doctor, no estoy funcionando bien. ¿Qué es lo que quieren decirle de inicio? Al final, real y efectivamente, el Sí. cuerpo no estaba No, funcionando no le bien. preocupaba tanto viaje al baño, sino el viaje a la cama. Nos convendría mucho a mí, a Lacey, y al No, no, público no. en general, que usted diga cuáles No, son no me incluya ahí. No, los porque Ale es mi métodos. hermano. No, pero espérese. No, porque la salvación es Los- individual. los métodos existentes. Pero una cosa, doctor, no es lo mismo prostatitis que próstata agrandada. No. Son ¿Qué es cosas- la próstata agrandada? Desde los congresos, ¿por qué crece la próstata? En la mayoría de los congresos, cuando uno vaya, se han puesto mucho en discusiones todas esas teorías que hay, de todas esas enzimas que se disparan, pero en dos condiciones se han puesto de acuerdo la mayoría de las personas, que es, en primero, tener testículos, que es una condición, Sí. y segundo, el envejecimiento normal de la persona. Ok. Esas son las dos condiciones para las cuales la próstata crezca, lo que se llama la hiperplasia o hipertrofia O sea, prostática. eso es lo natural. Claro, no solamente en la especie humana, sino que todas las especies, estamos hablando del burro, del caballo, del perro, El o sea, toro. en todas las especies, el animal que va envejeciendo le crece la próstata. ¿Por qué? Porque la próstata constituye un órgano que al principio tiene una función, pero a medida que va envejeciendo el animal, ese va perdiendo su función y tiende a tener problemas. Eso es lo que pasa. Doctor, No es lo usual, pero tiende a tener problemas. doctor, precisamente de lo que yo escucho más hablar cuando hablan de la próstata es de inflamada. Sí, señor. Inflamada, ¿qué significa? ¿Qué riesgo existe ya de que se produzca un cáncer? No, porque una inflamación, una prostatitis, el término itis significa inflamación. Ok. Simplemente, uno se da un golpe tú haces una otitis, una inflamación del oído, Sí. ¿verdad? Se trata con antibióticos, antiinflamatorios y medidas terapéuticas de descanso y reposo, el paciente se recupera. Dermatitis. O sea, el término itis significa inflamación per se. Lo que se hace simplemente es tratar al paciente con las medidas que corresponden, ¿verdad? Y ellos tienden a ceder. Por ejemplo, hay pacientes que nos llegan a la consulta con una prostatitis, una inflamación, y tú haces un PCA y lo encuentras muy alto, el PCA. Entonces tú dices, el paciente se preocupa porque cree que es un cáncer. Y digo, no, pero puede ser por el proceso inflamatorio. Vamos a tratarlo por un tiempo considerado, en la inflamación, con antiinflamatorios, baños de asiento, ¿verdad? Y antibióticos. Y cuando tú vienes a ver, ya todo eso ha involucionado. PCA. Usted que habla de los baños de asiento, eso es lo que le llaman prostoterapia. Baños de asiento sí, es una terapia, pero de asiento, de sentarse en agua tibia, porque el agua tibia desde los tiempos, los romanos, en el año 1, cuando traían a sus soldados de esas garras de batalla, los metían no había analgésico, lo agarraban en agua tibia, en las famosas termas que están en la famosa ciudad esa donde el Vesubio se la... ¿cómo se llama esa ciudad? Bueno, Egipto. no. En la ciudad que en el 79 que hubo una erupción, ahí quedaron las termas, las termas. Eso es las aguas Pompeya. aguas termales, cosas así. Las aguas termas eran los baños, Ok. tan públicos como privados, que usaban los romanos para entrar a esas personas y relajarse en las termas. ¿Y usted le ha mandado a alguien a hacer prostoterapia? Claro, los ¿Y pacientes qué hace el paciente cuando le mandan a una prostoterapia? Eso mejora realmente, la sintomatología mejora. Si es una inflamación per se. Doctor, una sencilla pregunta, que es una pregunta común y corriente. Mire, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Sí, señor. Ya tenemos inteligencia artificial, tenemos sonografía que dan corte, hasta hacer corte y todos los colores. Yo vi una sonografía O sea, china óyeme, mira, óyeme de un algo. cuerpo que No, lo cortaban. te entran al cerebro y te No, calculan, algo oye, increíble. ya no falta que te cuenten la neurona, Sí. todo. ¿Y por qué, doctor, con tanta tecnología, tanta ciencia, tantos análisis avanzados, tiene todavía el médico desde hace 2000 años usar... No necesariamente, Oye, porque no, existe la no. camarita ¿Por que qué tú no, le hay- haces. por qué no se aparece esa práctica? Porque muchos hombres le corren porque, no sé, la mujer es tan sencillo que no tiene inconveniente ni con ginecólogo ni con No, y ginecóloga. si ella la tuviera en el dedo fuera una felicidad. Pero entonces, el doctor Tapia
quiero que me responda por qué con tanta tecnología, con tantos Tanto avances, tanto todavía avance. se tiene que recorrer. Sí, realmente decía un profesor mío de la universidad que el que no metía el dedo metía la pata. Ah, Sí, la mayoría de los tumores, recuérdense que no solamente se palpa la próstata cuando tú haces un tacto rectal, tú palpas también toda la porción terminal del recto. ¿Mm? La mayoría de los cánceres, en un porcentaje alto, dicen los proctólogos, que tú lo palpas al pulpejo del dedo. O sea, tanto los cánceres colorectales, porque por gravedad las células emigran hacia la parte más inferior. Los cánceres colorectales y también la mayoría de patologías prostáticas, sobre todo la hiperplasia y el cáncer, usted lo detecta con un examen digital de recto. Si alguien me dice Ok. que el urólogo siente la dureza Sí, claro, se siente. y que no se puede determinar con otro análisis. Pero Alex, No. hay señores que me llevan a su padre y yo le hago un tacto rectal, el señor tiene 80 años, están los hijos ahí, yo no digo nada porque no puedo decir nada delante del señor. Sí. Entonces, cuando va el señor, yo saco los hijos, dame un minutico de tu tiempo. Le digo, mira, el papá tuyo es un cáncer lo que hay ahí atrás. Entonces me dice, no le diga nada. Digo, perfectamente. Porque yo no puedo hacer el comentario, aunque yo sepa lo que hay, infante, es irrelevante que yo le haga un comentario así dentro de ese caballero, que yo no sé cómo va a tomar esa Claro. noticia o esa información. doctor, No es yo le cierto. quiero decir, es un comentario, no es una pregunta. Yo pregunté. Que hay muchos hombres que son machos de verdad hasta que llegan a los 40 años, que se hacen la primera prueba de edad. Y de ahí se cambian. Del mismo consultorio salen caminando raro. Después de este pequeño bloque comercial, porque tenemos compromiso, doctor, y hay que ir a comer. Ok. Bien, continuamos con los jueves de la salud, la receta de eventos y opiniones de los jueves. Doctor Tapia, Maribel tiene una pregunta sobre lo que es la sangre. La sangre en la orina o en el semen. Sangre en Sí, orina. o puede ser que Sí, nuestros no. amigos estén padeciendo de algo así, Sí, no se claro. atreven a ir donde usted. Bueno, pero no te apures que va a consultar gratis. Yo voy a ir donde el Ay, doctor, yo voy a consulta. ir donde el doctor Tapia ahora, pero es para que él me diga la segunda parte de lo que contestó ahorita. Ah. Después de eso lo hablamos en privado. Sí, sí, sí. Bueno, el sangre en orina, hay muchas causas. Dentro de la causa más sencilla puede ser un cálculo en la vía urinaria que pueda producir el sangrado. Pueden ser pólipos a nivel de las vías urinarias, tanto en el riñón no, en uréter y en vejiga. Cánceres, dentro de los cánceres más importantes está el de vejiga y el de riñón, que pueden producir sangrado. La tuberculosis tiene una característica muy interesante, y aunque ha ido desapareciendo de la humanidad, de la faz de la Tierra, era una hematuria indolora, no había dolor. El paciente chorrea, tú botaba la sangre sin dolor, Ok. porque eso era una característica de la tuberculosis. Actualmente con los pacientes que fuman tanto, esos pacientes que usan tanta fumadera, la orina es una de las vías de eliminación de la nicotina más importantes. Y dentro de esas nicotinas se eliminan en forma de aminas biógenas, que es una nitrosamina que se elimina por la vía urinaria, y eso altera el epitelio urinario y puede producir tumores tanto en uréter, en riñón, como en vejiga urinaria. En vejiga es más frecuente porque es un reservorio. Recuérdense que la orina cae en la vejiga y tiene un tiempo de contacto con ella, Sí. y eso puede producir las alteraciones necesarias dentro de ese reservorio para ocasionar un cáncer. También ya creo La que otra, habló la de- la los sangre en el espermas. semen. En el semen puede ser producido por un tumor en las vesículas seminales, ¿verdad? Por cálculo dentro de las vesículas seminales, y hay que investigar bien al paciente. Doctor, hemos hablado de todas las afecciones del cáncer de próstata y de la próstata y todas las cosas negativas. Hablemos ya en el minuto final que nos queda de lo positivo. Cómo evitar, qué se debe comer, qué tipo de vida se debe llevar. Porque realmente yo creo que eso es lo más importante. Evitar Sí, claro. La que medicina proceder. preventiva, Sí. sí, claro. ¿Qué es la recomendación que le hacemos a los amables televidentes que están viendo ahora mismo este tema tan interesante? Hoy, jueves de la salud, la receta de eventos opiniones. Bien, eso es muy importante, porque yo creo que la apuesta debe de ser a vivir bien,
y a lo que tú vas a vivir, vivirlo en muy buenas condiciones físicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que el humano se está abocando ahora mismo a vivir, a autosuicidarse con tantas cosas, tanta comida chatarra, tantos tipos de alcoholes y bebidas que lo mezclan. El famoso, la droga, la droga, la también. juca, todas esas cosas que tú La ves. vape ahora. Es increíble que la gente pague por enfermarse. Yo creo que es un autosuicidio realmente, pero como estamos en un mundo tan dispar y tan sui generis, vemos que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos un poquito de corazón para preservar la salud, es dormir adecuadamente, las horas que nos correspondan, ser una persona, tratar de no tomar irritativos, evitar los alcoholes, los cigarrillos, los picantes, son muy irritantes de las vías urinarias. Sí. Si tú quieres ver cómo es un irritante tan importante, tú tienes y tanto de la vía digestiva, en el ano, los hemorroides, tú metes una comida con picante, al poco rato tú estás mal. Sí. Porque tú ves que es un irritante, no solamente de la vía digestiva, sino también de la vía No, y la urinaria. vía digestiva tiene unas membranas muy sensibles. Sí, ¿Y claro. cómo viven los mexicanos? Que todos se lo comen Bueno, eso súper picante. Mira, Claro. hay que conocer la historia, el porqué. Es breve. Las madres mexicanas no les gustaba dar mucho seno Ok. y se untaban Picante. ají picante en los senos. Bueno. Entonces se fue convirtiendo en una costumbre. Los niños, por la necesidad de tomarse la leche, Se acostumbraban se a picante. fueron acostumbrando al picante. Bueno. Muy interesante. Muy No interesante. sabía ¿Qué, ese dato. qué Yo tampoco. tiempo Ya, tiene usted ya llegamos al final, debe ser eh, breve. trabajando en urología? ¿Cómo? Su tiempo en urología. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando? Aquí. Sí. 27 años. Sí, experiencia suficiente. Claro que Ya. sí. Bien, Maribel, despida. Señores, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, esperando que ustedes hayan aprendido algo hoy del maestro Tapia. Voy para el consultorio de ellos. Vaya, que lo está esperando. Y bueno, decirle que Yo te voy afuera a ver cómo él sale caminando. decirle que no se No, pierdan no, pero yo mañana. no voy a esa. Yo voy a la otra, a ver cómo se funciona mejor. ¡Ah! Bueno. Sigan sintonizando nuestro programa Eventos y Opiniones, no se lo pierdan todos los días a las 12 del mediodía. Hoy Aquí y está. a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche repetimos. Buen provecho. Muy buenas, señores.